Eduardo Constantini, fundador de Consultatio y del Malva. Y mis padres no sabían qué hacer conmigo y entonces decidieron mandarme pupilo, una especie de cárcel. El ideal mío era ser presidente del Banco Central. Preferí renunciar e ir a hacer ese máster que tanto deseaba. Apliqué a las mejores universidades. Recibí un rechazo muy polite. Todo el mundo estaba con el dólar, las empresas no valían nada. Yo compré 10% del banco, valor de 10 millones. El presidente del banco dice, ¿pero por qué haces esto? Yo creo que tal vez en 5 años el banco va a valer 500 millones de dólares. Al año valía 1.200 millones de dólares. ¿Te acordás el momento donde se te ocurrió crear una ciudad? El tema de Nordelta era la escala. En ese entonces eras el rey Midas, lo que tocabas lo multiplicabas. ¿Qué te dijo tu papá? Yo era la oveja negra, pero él me vio recibirme. ¿Te acordás cuánto habías invertido? 35 millones de dólares. Vino David Rockefeller, fue y visitó Malva. Una persona tan preparada, ¿siente estrés, angustia, miedos? ¿Cómo dimensionamos esos 35 millones de dólares sobre lo que terminaste vendiendo? Acaban de comprar el terreno más importante en la historia de la Argentina. ¿Qué vas a hacer ahí? Muchos sueñan con ser millonario, pero ¿qué no saben de esa vida? Ser millonario no es para nada el sumum de la vida, de ninguna manera. Lo que uno aspira es ser vital. Lo importante es descubrir lo que te gusta, lo que te apasiona y ser feliz haciendo eso y hacerlo bien. La Fábrica Podcast. Creando valor. Este capítulo es presentado por BeWise, tu software partner. Bienvenido a La Fábrica Podcast, Eduardo Constantini, fundador de Consultatio y del Malva. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer conversar también con la generación joven, ¿no? De quienes tenemos tanto que aprender, ¿no? Cómo cambió la época, porque los jóvenes hoy, por ejemplo, nacen con la computadora en la mano, ¿no? O sea, el avance tecnológico ha hecho que nosotros, los más grandes, si no nos apoyamos en ustedes, estamos listos. Sos un ejemplo para Argentina, por eso queremos que nos cuentes tu vida. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la familia en donde creciste? Bueno, mi familia, ampliamente numerosa, nací en San Isidro, 13 hermanos, vivíamos con mis padres y con mis abuelos. Y 13, para que se entienda. al poco tiempo, una prima mía, Mariace, que es mi madrina, quedó huérfana y entonces vivió con nosotros, que es como una hermana, ¿no? Entonces en la casa éramos 14, más mis padres, mis abuelos, éramos 18, ¿no? Y además cuando vos tenés una familia con muchos hijos, los hijos tienen sus amigos, vienen los amigos de los amigos, y entonces es un club, ¿no? En realidad es como una fiesta. Por otro lado, tenés que luchar para que te den pelota. O sea, mi madre era divina, una persona con una energía inmanente, asombrosa, te diría, con mucha dedicación al otro, sobre todo cuando nosotros fuimos un poco más grandes y ella tenía un poco más de tiempo. Se dedicaba a la filantropía, no con dinero, porque no teníamos tanto, pero sí con el tiempo. Y yo, en realidad, hacía a veces de payaso en la familia. Le contaba chistes a mis tíos. O sea, todos mis tíos venían los sábados a visitar a mis abuelos. Y bueno, me acuerdo de un hermano, Rodolfo, que era como el capitalista de la familia, que se quería asociar conmigo, que yo hiciese el número y él cobrar. Yo, no, pará. Pero lo que pasa es que para hacerme notar, empecé a portarme mal, ¿entendés? Entonces en el colegio, en vez de estudiar, hacía lío. Hacía tanto lío que incluso mi padre, que fue uno de los fundadores del San Juan el Precursor, llegó un momento que a la tarde, que era un colegio bilingüe, me dejaban parado en el lobby. Entonces era muy feo en realidad, ¿no? Porque era el único alumno
O sea que cuando en la primaria no aprendí nada de inglés y aparte repetí un grado, creo que fue 4º grado. O sea, ¿qué tenés? 8 años, 9 años. O sea, y mi madre decidió con el maestro que mejor que repitiera. Bueno, me acuerdo, ¿viste esas cosas que te quedan grabadas? Están en la vereda del colegio. Y eso también fue otro problema porque después cuando al año siguiente vos estás con chicos que tienen un año menos y todos tus amigos pasaron al otro año, ¿entendés? Entonces, eso no me corrigió. Seguí en el San Juan. En el primer año me invitaron a que me fuese del colegio porque seguía haciendo lío. Ahí mis padres no sabían qué hacer conmigo y entonces decidieron mandarme pupilo. Entonces era el único hijo que iba a pupilo, iba a un colegio de Buenos Aires que estaba en Plaza 11, que era una especie de cárcel. No podías hablar, caminabas en fila india del comedor a las aulas y ese fue un golpe muy duro, pero ahí hice un cambio anímico y comencé a estudiar. O sea, me dieron... Pero con ¿recordás todo. tus sentimientos en ese lugar? O sea, ¿qué sentías? Sí, sentía angustia, porque la primera angustia era que yo, por ejemplo, los domingos a las 4 de la tarde, todos mis hermanos se quedaban jugando, los amigos, y yo me tenía que ir a las 4 de la tarde el domingo a Plaza 11, ¿entendés? A encerrarme ahí hasta el viernes. Si tenías buena nota, te podías ir el viernes. Si no, te quedas hasta el sábado de la mañana, ¿no? Pero después de nuevo el domingo a la tarde, ¿entendés? ¿Cuántos años tenías? Y eso fue el primer año. Y el primer año, entonces yo en el San Juan, por ejemplo, fue en el último trimestre, entonces yo ponele que me llevaba 8 materias, como no había cerrado el trimestre y yo había empezado a estudiar, por ejemplo, levanté 2 y tenía la posibilidad de irme solo en 6 materias, si me sacaba 10. Entonces estudié el último trimestre y me fui en 6 materias, que las pude aprobar. Entonces el primer año pasé. Segundo año me empecé a sentir más cómodo en el colegio Pupilo. Me hice amigo de un chico que me acuerdo que se llamaba Slamovich, que tenía la llave de todo el colegio, tipo. Robada. ¿De dónde era? Porque ahí había como 3 llaves. O sea, una llave de todas las aulas, ¿no? Sí. Después estaba la llave del dormitorio. Los dormitorios, tenían, por ejemplo, 40 metros de largo y había 4 filas de dormitorios. Las camas eran camas altas y no podías hablar. No se podía hablar para nada. Te bañabas 2 veces por semana y te lavabas con agua fría a la mañana, ¿no? Y alguien me habló. Y yo no tenía ninguna intención de hablar, pero alguien me habló y yo contesté y salió un cura debajo de la cama. No. Sí, entonces me mandó en penitencia y la penitencia era estar parado en el medio del hall. Había 2 curas, uno en una punta y otro en otro, ¿no? Y entonces, ponele que eso fuese 8:30 de la noche, ¿no? Entonces el cura de vez en cuando pasaba caminando, despacito, con los brazos cruzados, te rozaba y seguía derecho. O sea, no te mandaba a dormir. O sea, vos especulabas a ver cuándo me iba a mandar a dormir. Entonces, bueno, se fue a leer y se quedó dormido el cura. Entonces eran, ponele, 11:30 de la noche y agarré y me fui a dormir. O sea, porque estuve 3 horas parado ahí, ¿viste? Y me pidió perdón a la mañana. Bueno, son esas cosas, ¿no? que te van quedando. Yo no me bancaba el colegio. Después, por otro lado, me había mordido un mono en una kermés de San Isidro. Con mi madre lo buscamos por todos lados. Como no lo encontramos... ¿Le buscaron al mono?
Sí, lo buscamos en el Tigre. Pero pará, ¿cómo te mordió un mono? En la kermés de San Isidro, en la plaza, al lado de la catedral. Entonces, tenías que hacerte el tratamiento antirrábico, que en ese momento eran como 15 vacunas. Era todos los días, tenías que ir al hospital y vacunarte. Entonces, con ese motivo, en el colegio, yo como que falsifiqué el certificado y salía todos los días, supuestamente a vacunarme, y ahí conocí en un bar a una chica que era la Iris de la capital, que entonces me puse de novio con ella, pero un noviazgo, viste, cuando tenés 14 años, 15, que era tomar algo ahí en el bar. Hasta que un día no aguanté más el pupilaje y un domingo decidí no ir al colegio. Entonces me rateé, en una palabra. Pero ahí ratearte era ratearte toda la semana, no era que te rateas una tarde, ¿entendés? Entonces yo dormía en una casa que estaba en venta, que no tenía muebles, que estaba al lado de la casa de unos amigos míos. Yo tenía amigos todos atorrantes, ¿no? Por el carácter mío. Y entonces dormíamos ahí. Y una anécdota que es real, de no quererlo, que en un momento determinado yo estaba haciendo mis necesidades, se abre la puerta y dice el inmobiliario, este es el baño. Y yo estaba sentado. Y como era San Isidro, es un pueblo. Me dice, ¿qué haces acá? ¿Viste? Porque... Bueno, la cuestión que creo que la Iris de la capital llamó a casa y preguntó por mí, le dijeron que estaba en el colegio y ella aseguró que yo no había ido al colegio. Te mandó al frente. Y ahí, descubrieron, y entonces yo me enteré porque llamaron a mis amigos, entonces tuve que volver a ponerle el miércoles a casa con un miedo terrible y mi padre me estaba esperando en el portón de afuera. ¿Cómo era él? No era una persona fácil. No, mi padre en realidad era divino. Él era abogado y contador, o sea, todos mis tíos recibidos. Mi abuelo era camarista. Yo soy Constantín Malbrán. La parte de Malbrán estaba muy en el Poder Judicial, en una muy buena época. Y después tenía otro tío, abuelo, que fue el fundador de la clínica Malbrán. El oculista, sí. Era un oculista famoso, ¿no? Y mi madre, por el lado de mi padre, que ella era Manzone, que él era un médico muy conocido en San Isidro, uno de los fundadores del hospital de San Isidro. Mi abuela, digamos, paterna, quedó viuda cuando yo tenía 5 años y educó a todos sus hijos, todos graduados. Ahí está Alberto Costantini, que fue el presidente del Centro de Ingenieros, decano de la Facultad de Ingeniería. Fue una persona también muy reconocida. Pero bueno, volviendo a lo mío... Claro, ¿qué pasó en el portón? No, en el portón, mi padre era súper pacífico, pero entonces me agarró del hombro, un portón relativamente bajo, y yo hice que me caía y que me lastimaba, que me caía del otro lado, y me puse supuestamente a llorar, y entonces no me tocó más, por suerte. O sea, mi padre no era violento para nada, ¿no? Era pésimo el golf, pero era súper entusiasta en su trabajo. Yo después fui muy compinche con él cuando me enderecé. Entonces, ellos ahí me permitieron no continuar en el colegio. Yo le dije que me había quedado libre, que no aguantaba más. Y entonces empecé a estudiar y preparé todas las materias para dar en el Nacional de San Isidro, que te tomaban escrito y oral. Si pasabas a ser escrito, ibas al oral. Mi abuela me enseñó francés, música, y bueno, estudiaba todas las materias. Me presento y te demoran un poco, viste, en darte el resultado. O sea, solamente que hice 3 materias, el escrito, y cuando empezaron a venir los resultados, no pasé ninguno. No pasé un solo escrito.
Entonces mis padres claramente no me creyeron que hubiese estudiado. Yo había estudiado. Y entonces repetí otra vez. Otra vez. O sea, ya venimos, fíjate cómo venimos, ¿no? Bueno, entonces ingreso a otro colegio, que era un único turno, que salías a la 1 de la tarde, 1:30, y yo ahí seguí estudiando, y en 5º año fui casi abanderado del colegio. Bueno, fui primer escolta, y además di el ingreso a la UCA, Economía, y tenía promedio 780, ponele, ¿no? O sea que ahí yo hice un cambio copernicano, tal vez exagerado, o sea, me fui al otro extremo, o sea, me volví más, si querés, más tímido de alguna manera, si querés un poco... Menos rebelde. Sí, cero rebelde, muy estudioso. Cuando me acerqué a 4º, 5º año, me gustaba mucho la ciencia, me gustaba la filosofía, no sabía qué estudiar, entonces pensé en una ciencia social. Entonces mi camino fue tipo filosofía, sociología y economía. Yo tenía las 2 campanas, en realidad tenía la campana de mi padre, que era abogado y contador, era CEO del Ingenio Nubé San Pablo, era súper entusiasta de su trabajo y a su vez invertía en la bolsa. Y todos los domingos estaba tirado en la cama haciendo las cuentitas del valor de las acciones, ¿no? Entonces yo de alguna manera tenía esa parte, y por el lado de mi madre tenía una mujer, como te dije, con mucha energía, muy inmanente, con una fuerza realmente sorprendente interior, y muy religiosa. Entonces yo también tuve esa sensibilidad, creo, y entonces yo vi en la economía una ciencia social, pero que también trataba lo económico, ¿no? Y el ideal mío era ser economista y trabajar en el sector público. Y el superideal era llegar a ser presidente del Banco Central o ministro de Economía. ¿Ese era tu sueño, tu objetivo? Claro, cuando tenía 20 años, 21, ¿entendés? ¿Y ahí tenías grandes aspiraciones económicas, más allá? No, era más idealista y lo pensaba más en términos de ser un muy buen economista y estar en el gobierno, en el Estado más bien, cumpliendo la función de economista, ¿no? Viendo la macro y contribuyendo supuestamente al desarrollo económico de mi país. Yo era también un fanático de Inglaterra, en el ideal. Yo conocí el mar a los 14 años, más o menos, Mar del Plata. Europa conocí a los 28, más o menos, cuando fui a hacer un máster. Y entonces el ideal mío era hacer un posgrado en Inglaterra, como cuna del nacimiento de la ciencia económica. Era un fanático, no sé, de Adam Smith, de Keynes, sobre todo, ¿no? de la época moderna. En esa época eras como, tu ideología era más economista liberal. Bueno, no estaba tan expresado en términos ideológicos. En realidad, al gustarme Keynes, en realidad no es tan liberal, digamos. No es un socialista, digamos, ¿no? Pero cree de alguna manera en la intervención de la economía, ¿no? A través de la política fiscal y sobre todo la política fiscal, pero bueno, también la monetaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que yo en la UCA, yo empecé a trabajar de chico, porque me casé muy joven. Tu primer trabajo, sí. O sea, yo a los 23 años tenía 3 hijas, 3 chancletas. 23 años. ¿23? Tenía 3 hijas. 3 chancletas tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que yo tenía que trabajar, o sea, yo iba a la UCA 4 horas, pero tenía que trabajar 8 horas, fichando. Y tenía que viajar de San Isidro
a Buenos Aires. ¿De qué trabajabas? Bueno, en realidad, tuve un primer trabajo de un año en una institución que controlaba las compañías de seguro y reaseguro, un trabajo sumamente burocrático y aburrido. Luego me llamó mi hermano Rodolfo, que ya era un exitoso joven empresario, para que lo ayudase en la parte contable, financiera, y yo tenía la ventaja que no tenía que fichar, me pagaba más o menos lo mismo, pero podía salir a almorzar, tenía más flexibilidad, ¿entendés?, en los horarios, almorzar en 15, 20 minutos, media hora, o sea, no era... Pero entonces, de cualquier manera, yo llegaba muy tarde a casa, entonces yo no estudiaba todo lo que hubiera deseado. Estudiaba sobre todo los fines de semana, dejé de hacer deporte para... Entonces el promedio de la facultad mía fue más o menos 6.50. Entonces lo primero que hice al aplicar... yo antes de eso lo complementaba vendiendo bufandas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cuando era más joven, con mis amigos teníamos una bicicletería, vendíamos palta. Siempre emprendedor. Castaña le vendíamos a Paco, la heladería de San Isidro, o sea, siempre vendíamos algo. Y las bufandas nos fue bastante bien, con eso compré el primer auto, que fue un Citroën 12B. Y con mi hermano me empecé a progresar a través de los años, e incluso cuando me recibí, yo pude ahorrar algo de dólares. Bueno, también, mira, calcula, ya siempre se ahorró en dólares acá, ¿no? Y para hacerte la corta, junté $25.000. Y era una época que mi hermano venía creciendo muy bien, había comprado un frigorífico, el frigorífico rioplatense, y me había propuesto que manejase con otra persona el frigorífico que él dejaba para pasar a este rioplatense, y yo preferí renunciar e ir a hacer ese máster que tanto deseaba. Entonces fui con $25.000. Bueno, apliqué a las mejores universidades, Oxford, Cambridge, London School of Economics, y las universidades comienzan a contestar el 2 de febrero. El 2 de febrero recibí de las 3 universidades un rechazo muy polite, como son ellos los ingleses. ¿Vos querías beca? No, yo quería entrar. No, yo la pagaba. Pero no, a 6.50 en la London School of Economics no entrás, ¿viste? Ajá. Y me aceptó una universidad, no podía creer, estaba re feliz, que es la Universidad de East Anglia, en Norfolk, que es una campiña inglesa. Entonces yo fui ahí con esa plata, alquilé un auto. Familia? ¿Cómo? ¿Fuiste con tu familia? Sí, claro. Fuimos los 5. Compré un auto, me acuerdo que un Austin, que tenía 5 cambios. Y fui a la universidad, logramos alquilar una casa, fuimos una semana a un hotel y de ahí buscando las casas, conseguimos una casa, como en un cul-de-sac se llama, que eran casas semidetach, pegadas. Al lado mío vivía un camionero que tiene un acento, yo para el oído del inglés soy malísimo, divino, me costaba mucho entenderlo cuando íbamos al pub, ¿viste? El viernes o sábado a la noche íbamos al pub. La cuestión fue que era un curso de 2 años. Como yo ya había estudiado 5 años, en el Pre-Mathematic Course se dieron cuenta que de 32 personas, nos habilitaron a hacer el máster en un solo año. Se dieron cuenta, obviamente, que mi inglés no era el mejor, entonces me recomendaban tal vez hacerlo en 2 años, y el máster, el tutor, me preguntó si yo quería hacerlo en 2 o en 1. Yo le dije, yo lo quería hacer en 1, pues yo de economía sabía,
y tampoco tenía tanto dinero para bancar. Claro, porque no estabas trabajando en ese año allá. No. Vos tenías los $25.000 para bancarte lo que estés. Sí, en ese momento allá la vida era mucho más barata. Y el estudiante extranjero pagaba un fee, pero igual era muy barato. Después le subieron a los estudiantes extranjeros. O sea, mis hijas le daban el almuerzo gratis. Tenías que pagar unos cents para la leche de las 10 de la mañana, ponele, ¿no? No pagaban cero de colegio. Yo almorzaba por 2 libras en el comedor de la facultad. Y no me acuerdo del alquiler, pero no era tan caro. La electricidad era muy caro. Estamos hablando del año 74, que estaba la crisis del oil, ¿viste? Los combustibles allá. Bueno, tuve una muy buena experiencia, pagué derecho de piso. Sí, y pagaste también llevar todo tu patrimonio, entre comillas, lo invertiste en tu educación. Sí, claro. Volví con $8.000. Entonces, bueno, hace un año éramos 7 los que hacíamos el curso. De los 7, hay 2 que desaprobaron. Los demás nos dieron el título y entonces regresé. Cuando regresé, en el año 75, mis amigos, algunos de ellos eran millonarios. O sea, en un año, con la bicicleta financiera, acá hubo el tema de Isabelita, viste, el Rodrigazo, y como siempre, eran todos muy inteligentes, todos economistas, y tuvieron un año espectacular. Y yo lo que quería era trabajar en el Banco Central, Ministerio de Economía, pero pagaban $200. Entonces era imposible. Todos mis amigos me decían que estaba loco. Entonces me acuerdo que llegué y estuve... Bueno, yo tenía un departamento antes de irme, que se lo había dejado una tía abuela mía, divina. El auto se lo había prestado a Enrique, mi hermano, que me lo devolvió y lo tuve que cambiar, porque el tipo se dedicaba a comprar hacienda para mi hermano. Se iba, no sé cuántos miles de kilómetros le hizo al auto. Le hizo bosta. No, el otro día me dijo, no digas eso porque te entregué el auto bien. Sí, bueno, pero 100.000 kilómetros más. Sí. Las 4 ruedas estaban. Y entonces cambié el auto. Creo que me quedé con $4.000. Mi tía abuela me devolvió el departamento. Estuve un día llorando casi porque tenía que volver a trabajar con mi hermano, que era lo que no quería, ¿entendés? Pero bueno, lo hice. ¿Pero en el frigorífico ya? O sea, ¿tú volviste al frigorífico? Sí, pero yo trabajaba en la parte financiera, contable financiera, ¿no? Pero sí, volví al frigorífico, ¿no? ¿Pero por qué no querías trabajar con tu hermano? ¿Por una cuestión de familia? No, primero o porque no te gustaba el trabajo? No, por ambos. No nos llevamos bien, competíamos. Desde chico competíamos. Y creo que sentía que no me reconocía lo que yo le aportaba, digamos, ¿no? Y yo quería hacer mi camino aparte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué edad tenías ahí? Perdóname. Así. Y bueno, yo ahí ya tenía como 29 años. ¿Y cuántos hijos? No, ¿Seguías con 3? No, sí, tenía 3, pero inmediatamente en marzo, yo volví en julio, en marzo nació mi hijo Eduardo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Como yo estaba en la parte de finanzas, el frigorífico, mi hermano había comprado un frigorífico endeudado, o sea, parte era una deuda que tenía con los accionistas que corría de acuerdo al índice de inflación, al índice del consumidor. Estamos en una época que la inflación por ahí te daba el 9% mensual, era un disparate, y ellos estaban más en la parte de la fábrica. Entonces lo que ganaban en la fábrica, yo creo que lo perdían en el aumento del pasivo. Claro. En ese momento las tasas eran bajas.
Entonces yo le dije, ¿por qué no compramos bonos ajustables por inflación? Y entonces me dijeron que no, se vinieron encima, me acuerdo, el cuñado de él, el Rodolfo, lo convenció, no sé cuánto. Entonces esa idea no prosperó. Entonces no teníamos deuda en los bancos. Digo, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer un pool de crédito de los bancos que la tasa era ponerle un 60% fija? Le damos la garantía hipotecaria de los frigoríficos y cancelamos la deuda. Entonces los convencí. Mi padre era uno de los directores, mi padre me apoyaba. Fuimos a ver a los distintos bancos, estaba el Banco Ganadero en ese momento. Bueno, ustedes no se acuerdan, no está en su cabeza. Estaba el nuevo Banco Italiano, en fin, etcétera, una serie de Banco Río, el Quilmes. Entonces se tenían que poner de acuerdo con ellos para instrumentar la hipoteca. Al final nos dieron la plata sin ninguna garantía hipotecaria. Entonces yo me quedaba como en la holding para administrar los excesos de liquidez para pagar el crédito. Lo que ocurrió que la inflación fue como el 365%. Y entonces el crédito se licuó. ¿Entendés? Entonces yo pasé a ser Maradona en un año. Para hacerlo un poco más sencillo, vos entonces no tenías deuda bancaria, pero dijiste vamos a pedir deuda. Básicamente Claro. lo que quería hacer era que la deuda bancaria le costaba menos en intereses que la deuda que tenía. O sea, cambiaste. Que estaba indexada. Esta deuda, pues, claro, interés Entonces, positivo. con esa plata le pagaron la deuda a los accionistas y toda esa deuda por compra del frigorífico se licuó. ¿Entendés? Y ahí estaba Maradona. Entonces yo ahí, viste, pasé. Yo me acuerdo que mi hermano me llamó y me dijo, ¿cómo hacemos los bonus? Entonces yo me puse mi bonus. Así, Buen bonus. A este dale a esto, a este dale lo otro. ¿Te acordás cuánto pasaste? Tenías a los 29 años $4.000 de patrimonio. Entre Sí, comillas. yo ¿Cuánto llegué a poner el mes de julio con esos $4.000. Esto que te estoy diciendo lo hice muy rápido. Entonces, aproximadamente yo en un año, poner o en 9 meses, porque no me acuerdo la secuencia de la inflación, yo tenía un amigo pobre que murió, que era medio especulador también de la bolsa, muy creativo, que me dio un crédito. Porque me decía, che, pibe, a mí me interesa tu grupo. Entonces me dio un crédito. Entonces yo con esa plata especulé, esa es la realidad. Entonces yo compraba estos bonos ajustables, veía la bolsa, ¿viste? Yo siempre presté mucha atención a la macro, a lo financiero, a lo inmobiliario. Entonces invertí en bonos y después también, ahí no recuerdo bien, pero hubo nada menos que un golpe militar, que fue en marzo, y subió Martínez Dios, si no me equivoco, y ahí empezó a subir la bolsa, ¿entendés? Yo invertí en bolsa y con el crédito que me dio, con el bonus que me dio mi hermano, hice de $200.000. Con $200.000 vendí todo y compré un terreno que yo consideraba que valía como $500.000. En realidad el terreno me salió $240.000, lo asocié a mi hermano, que aceptó y hizo él invirtió $40.000, se quedó con como el 20% del terreno. Y tenía aspiración de desarrollador y quería hacer un edificio. Mi hermano estuvo re bien porque me dijo que me comprara 2 pisos, pero no tenía capital, o sea, todo estaba en el terreno. Y no sabías nada tampoco de ese sector, digamos, nunca habías No, hecho- sí, pero yo tenía idea inmobiliaria, me acerqué a un gran arquitecto, Mario Roberto Álvarez, me trató re bien, me hizo todos los planos. No, yo tenía idea de proporciones, ya había comprado y vendido departamentos para el nombre de mi hermano, le había hecho hacer buenos negocios.
Yo me había comprado un departamento que lo compré en $60.000 y inmediatamente valía $200.000 en la calle Alvear. Lo que pasa es que si te cuento todo, es muy largo. Pero en ese momento, esos $200.000 que vos ponés, que también te pone 40.000 tu hermano, para vos esos $200.000 eran el 100% de tu patrimonio. Todo. Todo pusiste. Te la jugaste all-in. Todo, porque digo, este terreno está a mitad de precio. Para mí es un negocio espectacular. ¿Dónde era el terreno? ¿Y cómo te diste cuenta que estaba a mitad de precio? Porque yo estaba en el mercado y era un terreno que tenía muy buen frente, tenía como 1.450 metros y estaba en la calle Bartolomé Mitre. Lo que pasa es que no me acuerdo de la transversal. Estaban los ROM, ustedes no saben de los ROM, ¿no? Claro. En su momento eran los más snob de Buenos Aires, que tenían una financiera, una casita, como una casita de Tucumán, que era la financiera. Tenían como socio JP Morgan, al Chase. Bueno, ese terreno tenía como 40 metros de frente, era muy buen terreno, me cabía una torre. En esa torre vos le podías hacer, la superficie vendible era de tanto, que dividido el valor que pedían me resultaba una incidencia muy barata, $500.000. que para mí valía el doble que eso. Entonces con esa idea compré el terreno, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasa? Yo estaba luchando a ver cómo podía hacer para conseguir el dinero. Viene un señor que yo ni conocía, que me dijo que representaba a otro señor, Eduardo Mayer, que era el presidente del Banco Italia, y me dijo que le gustaba ese terreno y que le interesaría comprarlo. Digo, bueno, yo creo que esto vale $1.000 de incidencia. Yo creo que vale $1.000 el terreno este, que eran como 1.400.000. Me temblaban las piernas. El señor se fue y a los 3 días llegó una carta y nos ofreció $1.000.000 al contado. O sea que para mí era tocar el cielo con las manos, ¿entendés? Tu primer millón. Y entonces, sí, pero el 20% era de mi hermano. Pero igual tenía... O sea, te faltaban 200 lucas para tu primer millón. Sí, pero el departamento que había comprado en $60.000 valía 140 eso. ya. Sí, yo creo que ya valía eso. Entonces, lo fui a ver a Mario Roberto Álvarez, porque tenía una obligación moral con él. Le conté lo que me había pasado. Y él me dijo, no te preocupes, porque justamente Eduardo Mayer había hablado con él, le había dicho que tenía algún proyecto para él. Eduardo Mayer era el presidente del banco, un tipo, un poderoso total. Y yo era un pichu para Mario Roberto Álvarez. Entonces me dijo, no, ni te preocupes. Entonces, bueno, lo vendí y le dije a mi hermano, bye. No, somos re amigos, pero yo hice mi camino ahí, ¿entendés? Empecé como desarrollador, como agente de bolsa. O ese fue tu primer proyecto como desarrollador. Sí, pero no hice nada, pobre. ¿Y cómo siguió tu desarrollo, digamos, en la profesión inmobiliaria después? No, entonces, bueno, mi desarrollo, mi vida es muy larga, ¿no? Pero, no, compré un terreno en la calle Parera, que era muy chiquito, pero me permitía, con el dinero que tenía, construirlo. Lo empecé a construir y ¿qué es lo que me pasó? Que con Martínez Dios empezaron a subir las tasas, se pusieron positivas. El plano no me convencía tanto, la ubicación era extraordinaria, me asusté y me pude salir. O sea, ya había comprado los ascensores, el acero, estábamos con la excavación realizada, etcétera, y dije, no, esto no va a ir bien por la tipología de las plantas, la sube las tasas, la economía se va a frenar. Me asusté y pude vender saliendo empatado. Esa fue mi primera experiencia como desarrollador. Después la segunda experiencia ya fue
en la década del 90, cuando hicimos las torres de Consultatio, ¿no? Que le compré un terreno a Secva, que era 1 hectárea, creo, que se podían hacer unos 50.000 metros, si mal no recuerdo. Pero aparte fue un año increíble, porque yo hice en la parte financiera, yo era agente de bolsa, agente extrabursátil. O sea, vos en paralelo a toda la parte de desarrollo, eras agente de bolsa. Sí, mi actividad principal era ser agente de bolsa y agente extrabursátil, asesorar a la gente, cómo cuidar su patrimonio. Trabajamos muy bien, y aparte yo seguía el mundo de las acciones, el valor intrínseco, los balances. Todo el mundo estaba con el dólar, las empresas no valían nada. El banco francés, que es hoy el BBV, en el año 85 valía 4 millones de dólares. En el año 87 valía todo el banco 10 millones de dólares. Entonces, bueno, yo compré 10% del banco, invirtiendo $1 millón, 12% banco francés, que invertí $1.200.000 en el año 85. No, perdón, me estoy equivocando, en el año 87, y me comí toda la hiper de Alfonsín. Vos te compraste el 12% del banco. 10% banco francés y 12% de Terrabuzzi. Y eso era el 15% de mi patrimonio líquido. O sea, fui conservador. Bueno, yo ya tenía como 15 millones de dólares líquidos. Todo gracias al desarrollo Te estoy inmobiliario. hablando, no, de más que todo financiero. Sí, ok. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me comí toda la hiper, pero en el año 91, igual los bancos se administraban muy bien. Banco francés era un banco ejemplar, tal vez el mejor administrado del país, ganaba muy bien. En el año 91, el banco francés llega a valor de libro. ¿No es cierto? Entonces yo lo compré valor de 10 millones, en el año 91 valía 154 millones de dólares por bolsa. O sea, vos multiplicaste por 15 tu inversión. Sí, pero no termina ahí, porque como yo tenía aspiración de banquero, quería hacer carrera, yo ya me había acercado al directorio del Banco Francés y habíamos pensado en la idea de comprarle a Alpargatas la tenencia que teníamos. Yo por teléfono a un señor que se llamaba Enrique Ruete, que era el capo del Banco Roberts, le compré la tenencia que le queda a Alpargatas y pasé a tener el 20% del Banco Francés. Hice un acuerdo de accionistas con la familia Otero Monsegur, y entonces yo era vicepresidente segundo del banco y manejábamos el Banco Francés. ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Vos compraste el 10% del banco primero a $1 millón. Sí. Esa segunda tenencia a Alpargatas de un 10% adicional, ¿cuánto se lo pagaste? Y 15 millones de dólares. Cuando ya había subido le compraste. Claro, había subido a 154 millones de dólares. Entonces ahí puse una cantidad de plata que me había dejado casi sin liquidez. Estaba mal. A mí me gusta diversificar y tener mi colchón de liquidez, pero era tan la aspiración profesional de pasar de ser agente de bolsa, agente extrabursátil, a ser banquero, un accionista importante de un banco sumamente respetado, tal vez el más respetado. Era una cosa de locos, ¿entendés? ¿Y fue una buena decisión? El presidente del banco, se le llamaba el pibe Otero Monsegur, que tenía como 80 años, me dice, ¿pero por qué haces esto? Y bueno, yo creo que tal vez en 5 años el banco va a valer 500 millones de dólares, digo yo. Bueno, me dijo, me miró, y al año siguiente el banco valía 1.200 millones de dólares. Entonces, mi primera compra lo hice a 10 millones, ¿entendés? Ahora, yo tu tenía... primera compra a 10 millones, tu segunda compra a 150 millones ya valía 10 veces más de vuelta. Pero, Sí, perdón, pero- Eduardo, no lo puedo normalizar esto. O sea, ¿qué hiciste ahí? O sea, vendiste tus acciones, me imagino. No, pará. Entonces, como yo tenía vocación
de banquero institucional. Yo estuve ahí del año 91 hasta el 94, ¿no es cierto? O sea que estuve poco tiempo, porque en definitiva no terminó de haber affecto societatis. Nos llevamos bien, pero no era lo mismo. Yo no me sentía cómodo. Entonces, en el año 94 decidí vender la tenencia mía. En un momento tuve oportunidad de comprarle a ellos y ellos aceptaron, pero de nuevo tenía que invertir una cantidad de dinero enorme. Me quedaba, pues yo seguí evolucionando económicamente, incluso el banco pagó muy buenos dividendos. Cuando entré al banco francés, le propuse al banco francés que ellos ingresaran como socios en el 50% en la compra de un terreno que le compramos a SECBA por $18 millones, y nosotros la cambiamos por una torre que terminó valiendo $50 millones, que es ahí en Catalinas, una torre muy linda mirando al río, que fue nuestro primer edificio, y ahí después tuvimos las oficinas. Eduardo, todo lo que tocaba se multiplicaba. En ese momento. Tocá la mesa, tocanos a nosotros. No. Sí, No, pero Tocala a ver si. eso era antes, ahora estoy remando. Eduardo, te hago una consulta. Cuando vendiste en el año 94 tu participación en el banco francés, Sí. ahí, bueno, obviamente ya valía muchísimo más, y en paralelo ya existía Consultatio, o ya lo habías creado. Sí, claro. Consultatio ya estaba desarrollando lo que nosotros llamamos Catalinas, ¿entendés? Okay. Ya éramos desarrolladores. Estamos en la década del 90, 94. En el 97, 98 conozco a Julián Astolfoni y comenzamos Nordelta. Contá bien eso. Todos juntos. Antes de eso, yo quiero saber una cosa. Vos tenías esa necesidad en tu adolescencia de destacar con tu familia. De alguna manera lo dijiste. Ya en ese entonces eras el rey Midas. Lo que tocabas lo multiplicabas. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu señora? Bueno, primero mi padre lo perdí, ¿no es cierto? ¿A qué edad? Cuando yo perdí a mi padre, yo ya tenía una buena posición económica. Mi padre, yo era la oveja negra, pero él me vio recibirme, Bueno, le vamos a dedicar este capítulo a tu padre que está en el cielo mirándonos. Se lo dedicamos a él. Tranquilo, si querés tomar agua. A ver. Tremenda la historia, que es una locura. No, Todo lo que a mí está me encantaría contando. quedarme hasta pasado mañana con. Y uno vive en homenaje. Sí, mi mujer me va a matar porque tenemos que salir. Pero, Es tu vida, esta Eduardo. pero bueno, mi viejo me vio entonces recibirme, me vio haciendo el posgrado en Inglaterra, vio todo lo que hice en el frigorífico, cómo evolucioné, cómo venía evolucionando. Yo hablaba mucho con él. Tal vez sea el hijo que más hablaba. Hablamos de economía, de contabilidad. Yo hice mucha contabilidad, el tipo era fanático de eso. Éramos muy cercanos con mi padre. Entonces sí, él me vio todo ese principio. ¿Llegó a decirte algo? ¿Cómo? ¿Llegó a decirte algo? ¿A felicitarte? Sí, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo que a veces íbamos en auto, que lo pasaba a buscar un señor, nos pasaba a los dos, y el señor pensaba que yo iba a llegar lejos, y cuando todavía no había pasado esto de acá, ¿no? Pero bueno, no sé por dónde estaba. No, pará, yo te quiero decir. Nosotros estábamos con. El banco ya valía 1.200, pero en paralelo vos ya habías hecho Consultatio. O sea, vos ya lo habías. ¿En qué año fundaste Consultatio? Creo que fue en el año. Más o menos, no importa. Sí, no, porque creo que Consultatio nació como en el 81. Lo que pasa es que siempre produce un vacío, por alguien me sopla. ¿Qué pasó con Consultatio al principio? O sea, en realidad Consultatio realmente con volumen empezó con las Torres de Catalina. Ok.
¿entendés? Es como que al principio era, vos ibas desarrollando, comprando, vendiendo y no, ¿sabes cómo es la cosa? Ahora me acuerdo. Nosotros con 3 amigos entonces compramos 2 acciones en el mercado de valores éramos agente y agente extrabursátil. Después de unos poquitos años yo me dividí de ellos y teníamos 2 sociedades, había 2 sociedades. Consultatio es un nombre latín que le había puesto un amigo mío de facultad, Ludovico Videla, que era fanático del latín. Entonces le puso Consultatio. ¿Qué significa? Consulta. Del verbo consultare. Gente. Consultare o una cosa así, ¿viste? Entonces yo me quedé con Consultatio, ligué ese nombre. Entonces, a nombre de Consultatio tenía la acción de bolsa y el agente extrabursátil. O sea, Consultatio, como primer nombre, refiere al grupo financiero. Okay. Cuando empezamos a desarrollar, hicimos Consultatio Desarrolladora. Ahí está. Cuyo primer proyecto, por lo menos de significación, fueron estas torres. ¿No? Que hicimos 2 torres ahí, en definitiva. Después no sé qué le puedo contar. No, después, entonces, Nordelta, que fue toda una experiencia. Dijeron que estabas loco. Bueno, puede ser, pero... ¿Por qué? ¿Por qué decían eso? No, por el tamaño. No, el tema de Nordelta es que era la escala, si querés. O sea, lo que le asustaba a la gente, que tanto Julián Stolfoni y yo, que somos los 2, él murió pobre, éramos los 2 socios de Nordelta. Nosotros creíamos en la escala de Nordelta, porque la escala de Nordelta te permite hacer una ciudad. La escala de Nordelta te permite bancar un acceso, bancar las grandes obras de infraestructura requeridas para que eso sea posible. Te permite tener un lago de 200 hectáreas que es único. O sea, el lago es más grande que el tamaño de un barrio cerrado cualquiera, que otro barrio cerrado, ¿entendés? Entonces te da una fisonomía, una calidad de paisaje espectacular. Te permite, como hicimos, donar 30 hectáreas para el programa de educación. O sea, yo me contacté con el Michael Hamel Northern y el Marín y digo, si donamos 10 hectáreas a cada uno, hacemos el centro educativo primario y secundario más importante de la Argentina, que nos sirve como ancla para lo que vamos a desarrollar, ¿entendés? Entonces, nosotros intentamos lograr anclas para darle mayor visibilidad al proyecto. El tema era cómo comunicar una ciudad. Entonces nosotros logramos que el diario más importante en la parte inmobiliaria, que tenía solamente una sección de inmobiliaria donde el centro estaban todos los countries, que eran puntitos, nosotros logramos que nos pongan en escala real. Y la escala nuestra era 6 veces más grande que todos los puntitos, ¿entendés? Logramos que AUSA nos ponga Nordelta en la Panamericana. Dimos vuelta a la fracción, le dimos el acceso del kilómetro 23. Logramos que TVA nos ceda la traza para hacer el acceso, construir 2 puentes, 7 kilómetros de camino. Logramos la estructura política de Nordelta, la representatividad de todos los barrios, la existencia de la Asociación Vecinal Nordelta, ¿entendés? Poner un centro médico, intentar que fuesen las universidades. O sea, el Estado no te ayudó. Fue una inversión. El Estado no te ayudó en esa inversión de infraestructura. No, cero, no, el Estado cero. Tengo en el nombre de Ubieto, que era el intendente de Tigre de ese momento, un gran reconocimiento, una persona totalmente honesta, pro desarrollo, que tuvo la inteligencia de apostar a ello y hacer de Tigre un municipio fuerte económicamente en relación a otros municipios por la cantidad de barrios cerrados que hay. Pero te hago una pregunta. A mí a veces me pasa, por ejemplo, que
me imagino proyectos, no sé, en la bañadera, ¿viste? ¿Te acordás el momento donde se te ocurrió crear una ciudad? O sea, ¿cómo es que a Eduardo le llega a la mente la posibilidad de crear una ciudad? ¿Quién te ofrece un terreno tan grande? ¿Cómo es? No lo entiendo. O sea, Bueno, te cuento. Nosotros vivimos el crecimiento del norte, llámese Pilar principalmente, ¿no? Después también la construcción de las Panamericanas y el desarrollo de otros barrios cerrados que ya estaban antes que Nordelta. Yo me perdí todo eso, me quedé más bien mirando Capital. Entonces me entero que había un señor excéntrico, decían, que tenía como 1.400 hectáreas a 30 kilómetros de Buenos Aires. Digo, wow, digo yo, pará. Le digo a José Yui, que está conmigo, ¿cómo podemos localizar a ese señor? Entonces lo localizamos y él tenía esa fracción como en la década del 70 y había querido desarrollar, no tenía la capacidad financiera. Entonces, como era tan grande y el tipo quería hacer una cosa integral, no quería segmentar, nadie se animó a hacerlo. Cuando yo me reuní con él la primera vez, que le quise comprar más del 50%, siguiendo los consejos de mi padre, que ya no vivía, que me dijo, nunca te asocies 50 y 50, pues se pelean, se inmoviliza la sociedad. Entonces le digo, Julián, vendeme más del 50. No, más del 50 no lo voy a hacer. Bueno, como vi que el proyecto era tan espectacular, le compré el 50, ¿entendés? Entonces él, la parte de él se iba a encargar de las obras, la parte dura del proyecto, y nosotros, si bien sabían de todo y opinan de todo, pero digamos la especialidad nuestra era la parte soft, la parte de programas, de diseño, la parte financiera, la parte de comunicación, ¿entendés? La parte creativa. A mí me gusta en todo la parte creativa, en todo lo que hago. Yo creo que la parte creativa es lo más lindo del ser humano, ¿no es cierto? Siempre tenés oportunidad de crear, y en tu todo. abuela ¿no? te enseñaba francés y música. Después estuviste pensando en filosofía. Después, bueno, nos vas a contar toda la parte del arte. Claramente hay algo muy creativo en vos. Sí, no sé si es muy creativo, pero es lo que más me gusta, digamos, ¿no? ¿Te acordás cuánto habías invertido en ese 50%? Sí, creo que invertimos $35 millones, donde había, creo que parte que ellos capitalizaban para tener una cantidad de dólares para financiar el desarrollo, ¿no? Y una pregunta, Eduardo, antes que continúes con la línea de tiempo de Nordelta, que es impresionante la historia. Para tomar dimensión, digamos, de lo que significa el negocio que hiciste con Nordelta también, más allá del desarrollo y todo lo espectacular culturalmente que sucedió, digamos, ¿cómo dimensionamos esos $35 millones sobre lo que terminaste vendiendo después, digamos? O sea, la incidencia de esos $35 millones terminó siendo casi nula por lo que fue Nordelta. Sí, pero guarda que Nordelta empezamos en el 98 y estamos ahora en 2025. Entonces vos, cualquier proyecto que lo tirás a 30 años, el retorno te baja, porque es una tasa compuesta, ¿entendés? Entonces Nordelta fue muy buen negocio, pero debe haber dado por ahí el 11% de rendimiento anual compuesto, que está muy bien, pero lo que movió Nordelta, porque Nordelta más o menos se habrán invertido en Nordelta, entre nosotros, que invertimos lo menos, que son más de 1.000 palos, y las familias son como $5.000 millones, más o menos, o más. Y la cantidad de gente que trabaja, la cantidad de gente que vive, más de 50.000 personas, digamos. O sea, vos producís un efecto multiplicador, vos creás comunidad. O sea, lo interesante de Nordelta es que es un hábitat. O sea, nosotros como desarrolladores inmobiliarios, lo que creamos es hábitat, comunidad. No creamos ladrillo. O sea, el ladrillo es la construcción física
que te permite desarrollar toda la parte humana, ¿entendés? Entonces nosotros nos gusta la estética, ¿no? La estética de la arquitectura, del paisajismo, de las obras de arte, ¿no? De la flora, de la fauna. O sea, todo eso hace como un ecosistema global, también con la organización política, ¿no? La comunidad. Eso es lo más interesante de Nordelta. Y Nordelta, como puertos, lo notorio que tiene es que vos vas a poder terminar en 25 o 40 años. O sea, es como un organismo, pero el organismo humano nace de una, ¿viste? El que tiene todos los órganos, aunque en realidad, ¿viste? Los bebés van desarrollando órganos. Nordelta en realidad es secuencial, porque vos empezás primero con los barrios y por ahí nos pasamos 3 años, 4 años sin tener una farmacia. ¿Entendés? Y ahora tenés un centro comercial que no sé, son 30.000 metros. Entonces vos tenés que tener el programa comercial, el programa educativo. Las universidades al principio no quisieron venir, ahora están viniendo todas las universidades. Entonces vos tenés el programa educativo primario, secundario, terciario, tenemos el área beta, tenemos el programa deportivo. Sí, de todo. ¿Y en algún momento sentiste que dentro de estos 15 años, 20 años que fue creciendo Nordelta, en algún momento sentiste miedo, tipo, no sé, por la economía del país o por lo que sea, como que se iba a caer el proyecto, o siempre fue creciendo y siempre fue... No, te digo, para que quiero pagar Sí, esto, claro. porque, mira, no, nosotros cuando empezamos, que lo que ocurrió, Argentina se interpuso con la crisis del 2002. Entonces, en 2002, o sea, yo tengo 2 sombreros, el financiero y el desarrollador. En el financiero, nosotros, como administradores de carteras, administrábamos localmente $500 millones. Todo el mundo sacando la plata del país, veíamos que el país iba a saltar por los aires, el dólar y todo. Yo logré devolver los $500 millones a todos los suscriptores en dólares, a pesar de la enorme devaluación que hubo, ¿no? Que la mayoría de los fondos quedaron patas para arriba, o todos, te diría. Pero al mismo tiempo le tuve que prestar a Nordelta $25 millones para que continuase con todas las obras. Tuvimos 2 años administrando problemas de cobranza cuando se especificaron arbitrariamente, pero las obras nunca se interrumpieron ni un solo día. Esa fue la etapa de tu vida Nunca. Eso fue el 2002. más difícil en cuanto a lo mental. El volver a casa fue... 2001. En 2001 vendimos 30 terrenos, ¿entendés? Y el 2002 era un caos todo, ¿entendés? O sea, la peor época fue esa. Una persona como vos, tan No de demanda, sino no era que había fracasado el proyecto. una persona, digo, tan preparada y todo, en esos momentos, ¿siente estrés, angustia, miedos? ¿Y cómo lo trabaja o cómo lo trabajás? O sea, ¿te acordás de momentos en ese momento complicados o vos cómo afrontás eso? No, sí. Yo he vivido varios momentos complicados. El tema, o sea, vos cuando tenés un momento complicado, lo primero que tratás de hacer es, bueno, dimensionarlo. Yo trato de dimensionarlo en la perspectiva más global que pueda, ¿entendés? Porque vos tenés un problema. Vos decís, bueno, pero macanudo, si yo tengo todo esto y tengo este problema, seguís teniendo todo esto, ¿viste? Ahora cuando el problema acá es, si es muy, muy, muy grande, es una fuente de estrés continua, porque realmente estás comprometido, ¿entendés? Y de esos tengo casos que ahora te voy a contar. En el caso de Nordelta, está bien. Digo, bueno, el agujero que podemos tener es de $20 millones. Yo comparaba con mi patrimonio. Digo, bueno, tengo 20 palos de agujero, las casas no se construyen, los terrenos no se venden. Bueno, es un mal momento. Más lo que habías pagado en el fondo. ¿Cómo? Más lo que habías pagado en el fondo. Esos Lo que está 500 diciendo es que el millones. agujero sobre el total de su patrimonio era bajo. O sea, Sí, pero habías respondido también al fondo, viste, en la crisis que vos hablabas. No, el fondo no con mi plata. Ok. No, nosotros lo que hicimos en el fondo, que eran $500 millones,
pasamos toda la plata a dólares de los suscriptores y lo tenemos en una cuenta en Estados Unidos. Ok. Y teníamos miedo que el Banco Central nos obligara a traer la plata de los suscriptores, no era nuestra, nosotros éramos fiduciarios, si querés, administradores. Bien. Y logramos convencer a la Comisión Nacional de Valores que nos deje redimir, cerrar el fondo antes de tiempo. Sacrificamos todas las comisiones. También lo convencimos al Banco de Valores, que era el depositario. Y yo temblaba porque tenía miedo que el Central sacase una resolución. Y eso no ocurrió. Y todos recibieron los dólares, pero eran dólares de ellos. Fue un caso único, ¿entendés? Pero Nordelta sí, Nordelta... pero ¿qué es lo que ocurrió? Después se empezó a recuperar y en definitiva Nordelta me pagó porque había como 400 terrenos sin vender. Entonces hicimos una fiducia con mi socio donde él me pagó la deuda con terrenos a un descuento y los terrenos se terminaron vendiendo y en definitiva recuperé mi capital con una buena tasa de interés. Claro. Así que al final funcionó bien. ¿En qué año entras a la parte más artística del Malva? O sea, también es Bueno, paralelo. mirá, te cuento. El Malva es muy divertido. O sea, yo tenía 20 y pico de años, ¿no? Viviendo en Acasuso. Te cuento solamente para un punto, te cuento por puntos, si no, no termina más. Entonces yo tenía 20 y pico de años, con mis primeros sueldos, voy a comprar un helado a Paco, creo que era, pero de Acasuso, y enfrente había una galería de arte, de una señora divina, y había un Berni, la vidriera, y no sé por qué me emocionó el Berni, ¿entendés? Uh-huh. Era un retrato que no era una buena obra de Berni, ahora que sé, pero era una cosa tierna, ¿no? Entonces entro a la galería, no me alcanzaba la plata para ese Berni, y me vende 2 obras de Presas y Basilev en cuotas, la señora. Bueno, eso yo ahí tenía 20 y pico de años. Ese es un punto. Fueron pasando los años y yo nunca dejé de vez en cuando de comprar una que otra obra, etc. En el año 81 me encuentro con un señor, Ricardo Esteves, que tenía un problema financiero por el país y descubrimos la afinidad del tenis y del arte. Y el tipo sabía una barbaridad de arte. Y con mucha delicadeza me dijo que lo que yo venía comprando de la década del 60, 70, no era bueno. O sea, lo que había comprado. Y entonces yo sigo comprando de la mano de él. Entonces yo ahí, estamos hablando del 80 hacia adelante, yo ya tenía una posición económica, venía creciendo mi posición económica, yo trazo las coordenadas de lo que quería coleccionar. Digo, yo quiero coleccionar arte latinoamericano porque me va a permitir poder acceder a mayor cantidad de artistas buenos y hacer un lindo seleccionado de arte. Estamos hablando de Diego Rivera, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Frida, ya la nombré, no sé, Petoruti, Berni, Jules Solar, Mata, en fin, los grandes maestros de todos los países latinoamericanos. Entonces, en la medida que fue pasando los años, y era época que los otros museos del mundo no prestaban tanta atención como ahora al arte latinoamericano, yo pude comprar piezas antológicas, metahistóricas de arte latinoamericano. Siempre visible, siempre yo iba presencialmente, y entonces la colección empezó a tener visibilidad, pero también calidad, ¿entendés? Entonces, del año 81 al 2001, siendo desarrollador inmobiliario, aparece un terreno donde está Malva ahora, y digo, para simplificar la historia, digo, wow, este terreno es espectacular
para hacer un museo, sobre avenida, en zona de museos, en esquina, un tamaño razonable. Digo, ¿y si hago un museo? Pues yo había pensado donar mi colección cuando muriera. Y entonces ahí un poco me deprimí, porque era como que estaba adelantando mi muerte, porque tenía que donar las obras. Y después me di cuenta que todo lo contrario, que un museo es vida. Y tengo un hijo que estaba en cine, otra hija, Soledad, que estaba en literatura. Entonces hicimos el auditorio. Entonces, con un arquitecto, Diego San Martín, empezamos a ver los espacios, los usos de Malva. O sea, lugar para la colección permanente, lugar para la colección temporaria, el auditorio para cine independiente, para literatura, la tienda, el restaurante, el lobby, boletería, baños, ¿entendés? Vas componiendo. Y teníamos un amigo que era el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Gruber, era bastante discutido, muy simpático, y él tenía una genialidad que era que organizaba la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, que venían los mejores arquitectos del mundo. Entonces, le pedimos hacer un concurso público internacional para elegir el edificio, que se hizo a través de la Unión Internacional de Arquitectos. El jurado eran todos estos grandes arquitectos mundiales, como Foster, Raleigh, Bota, Peli, etc., y miembros de organismos de arquitectura de nuestro país, y se presentaron más de 400 proyectos anónimos de 35 países. Y de ahí surgió el edificio ganador, proyecto de 3 jóvenes cordobeses. ¿En serio? Tremendo. Que no lo creyeron. Cuando los llamamos, nos dijeron una mala palabra y nos cortaron el teléfono. ¿Qué? ¿Pensaban que lo estaba jodiendo? Sí. Pero para ver si entendí bien. O sea, el proyecto Era eligieron anónimo para hacer el Malva, digamos, para Claro. hacer el museo. O sea, fue de 3 jóvenes cordobeses. Al ser Exacto. anónimo. Claro. Tremendo. No pueden creer los arquitectos internacionales. Pensaban que, esto es de tal estudio de suizo, no sé cuánto, ¿viste? Y la gente amó el edificio, ¿entendés? Entonces Malva nació con la fortaleza de la ubicación, del edificio, del grupo humano que formamos, y dije de la colección o no, y de los recursos financieros. ¿El terreno lo habías comprado vos? Sí, todo. O sea, se lo compraste a un privado, ¿no? Era del No, Estado. no, era un privado. Fue Sí. un terreno muy importante también. Sí, un terreno importante. El edificio fue el edificio más caro de la Argentina. Salió como $7.000 el metro. ¿Construirlo? Sí. La carpintería es una carpintería de acero inoxidable que vino parte de Chile, parte de Estados Unidos, hecha a medida. El mármol vino de España. La colocación del mármol suspendido. Después tenés que tener las salas, la iluminación de una compañía italiana, ¿viste? Las butacas, el proyector. O sea, un edificio De lujo total. de lujo total. ¿Y la colección de lo que hay ahí adentro, o sea, las obras de arte y todo, es todo, o sea, tuyo? Bueno, entonces en el año 2001 yo dono toda mi colección. De todas mis casas, de todo. Me desmantelo, me quedo con un banco de Jorge Michel y un escritorio que está en Consultatio, que parece surrealista, que estuvo cuando una vez vino David Rockefeller a casa, se estaba construyendo el Malva, y se sentó en el escritorio, se sorprendió, porque tiene una creatividad ese escritorio, muy lindo. Después mandarnos una foto o algo, hacernos llegar Sí. para que Bueno, lo pero veamos. no sé si tengo la foto con él, pero bueno, no, tengo foto con él, pero no sé si en el escritorio. Después fue y visitó Malva. Entonces yo dono, en el 2001 dono todas las obras. Entonces me pasé 2 años sin coleccionar por el impacto Todo vacío. del edificio, etc. Entonces sigo con el vicio mío de coleccionista, de la mano de Ricardo y de algunas otras personas, directores de Malva, etcétera, etcétera. Y entonces, a hoy, la colección se divide en la colección del Malva y la colección de Eduardo Costantini, que compró
obras espectaculares, ¿Cómo también cuál? que raja la tierra. Bueno, Tu favorita. no, hay, por ejemplo, compró Diego y yo, de Frida Kahlo. Ya teníamos un Frida, ahora tenemos en realidad 3 Fridas, 2 óleos y una litografía, que esa la compré con Elina, mi mujer, esa es de los 2. Pero compré Diego y yo, que es una obra chiquitita así, que salió $35 millones. Para que se dé una- para. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a eso? Una obra así Es increíble. sale $35 millones. Sí. Es increíble. ¿Cómo para nosotros que somos unos muertos, o sea, cómo es comprar una obra de $35 millones? ¿Por qué te la traen? ¿En avión privado? ¿En un Sí, tesoro? no. O sea, ¿cómo se compra eso? Se compra, es un remate, como si compras cualquier cosa. Pero no, después vos con las obras se trasladan con un correo, se llama una persona que la acompaña, tiene el seguro correspondiente, las cajas y todas las empresas especializadas en el movimiento de obras. Nosotros recibimos obras continuamente. Ayer, por ejemplo, abrimos una escultura Brecheret que estaba en New York, pero en Qatar llevamos 170 obras. Y entonces todo una técnica, ¿no? Para hacer Ahora, ¿la eso. obra más cara que compraste fue esa? Sí, la obra más cara fue esa. Sin embargo, la otra obra de Frida Kahlo, que es el retrato de Chango y Loro del año 1942, que yo la pagué $3.200.000 el año 95, vale aproximadamente casi 3 veces la obra de Diego y yo. Esa- Casi 100 palos. Sí, ¿Y la pagaste 3? sí, bueno, pero en el año 95, ¿no? Sí, bueno, avisanos, o sea. ¿Me puedes tocar Igual de nuevo? no es mía. ¿Me tocás de No, nuevo? es que no. Igual esa, ahora vale, para mí vale 0 porque... no, y después hay una obra de Leonora Carrington que raja la tierra, que ahora se está yendo para Filadelfia. La piden a nosotros nos piden obras de todos los museos del mundo. Ahora, esa obra que te digo de Frida se va a New York, a Sotheby's, que hace como la inauguración de su nuevo edificio y va a exhibir las obras más icónicas vendidas en los últimos 50 años. Y en el catálogo, bueno, va la obra de Frida y de Leonora Carrington, ¿no? Después, el Malva tiene la obra más importante de la historia de Brasil. O sea, la obra más famosa en realidad, bueno, para los brasileros, se llama Avaporú, que es del año 1929, de Tarsila do Amaral, que simboliza el movimiento más importante de arte brasilero, que es el movimiento antropofágico, ¿no? Y ahí hay un manifiesto antropofágico donde está el dibujito de Avaporú. Y esta obra es enseñada en los libros de texto de la primaria. Impresionante. O sea, varias veces, y ahora mismo, el Estado brasileño quiere comprar la obra. ¿Qué hiciste ahí, Esta- Valen? Esto algún día va a salir un palo. No, está loco. Está loco. Pará, Eduardo, ¿te puedo hacer una consulta de la actualidad? En la actualidad estamos quebrados, o sea, no ganamos nada. Y ahí está el CEO de la compañía, no sé. Un crack, le mandamos un abrazo grande a Gonza. ¿Cómo que están quebrados? No, No, está. está Pero pará, bueno. acaban de comprar el terreno Ah, sí. más caro o más importante. ¿Es de la historia de la Argentina o no? No sé. O sea, es un terreno que valió, ¿cuánto? 27. 127 millones de dólares. ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, ahí tenemos pensado, lo lindo del terreno, lo que nos gusta del terreno, es precisamente la escala del terreno, que son más de 4 manzanas, 42.000 metros, y que nos permite dibujar desde cero, respetando el espíritu de lo que se quiere hacer ahí, porque hubo un concurso. O sea, nosotros no queremos pasar de los 7 u 8 pisos. Entonces queremos crear como una especie de pueblito, un lugar de destino, donde vamos a diseñar desde las calles, el paisajismo, el programa de arte,
la estética de los edificios, el diálogo, el movimiento de la planta de lo que nosotros llamamos el cero, o sea, la pequeña panadería o el restaurante de marca o una boutique o una galería de arte. Ciudad dentro de la ciudad. Sí, no es una ciudad, pues es muy pretencioso. Es como un lugar, ¿no es cierto?, de la ciudad. Para que se entienda, esto es frente a la mezquita en Palermo, donde hoy está el Jumbo. Claro, es Bullrich y Cervinio. Sí. Y salen 40.000 metros construibles. No. Son 42.000 metros el terreno, ¿no es cierto? Lo construible son 65.000 metros. 65.000 metros, Sí, y en esos 65.000 metros van a haber viviendas, locales comerciales. Claro. Va a ser como una especie de pueblito donde vas a poder estar ahí, digamos. Pero no tipo hipermercado, nada que ver. O sea, tomá, qué sé, donde está el Paso del Aviso, el Chivo, suponete el restaurante Olivetti. ¿Viste esa zona que tenés, que vos bajás y tenés tenés, no sé, o puede haber una peluquería, o puede haber un restaurante, o puede haber un lugar donde vas a tomar desayuno, o puede haber una galería, o puede haber una boutique, ¿entendés? Pero con mucho verde. El 65% va a ser entre calles y verde también, o sea, va a haber plaza, ¿no es cierto? Algo, digamos, amigable a escala humana. ¿Y eso lo van a empezar a desarrollar ya? O sea, No, primero que tiene que hacer la un entrega es fin de año que viene. Lo que vamos ya estamos pensando es el concepto y el anteproyecto, el proyecto. ¿Entendés? ¿Y cómo es el modelo de negocio de esto? ¿Todos lo financian ustedes o lo van a salir a vender y yo voy a poder comprar metros cuadrados de No, pozo? sin duda. Vamos a prevender, sin duda. Tenemos que pagar el terreno y después vamos a prevender, ¿no? Aparte, podemos tener socios, etcétera, ¿no? Anda juntando, saca la chiquera. Vamos a Eduardo, empezar a juntar. para llegando ya también al final de la nota, tenemos un ratito más, por supuesto, todo el tiempo que vos quieras. Con muchísimo respeto también preguntarte algo más personal para la gente. Muchos sueñan con lo que vos lograste, con ser millonario, pero ¿qué no saben de esa vida? ¿Qué cosas no saben? O sea, guarda, ser millonario no es para nada el sumum de la vida, de ninguna manera. Yo creo que lo que uno aspira, básicamente, es ser vital. Justamente, ayer hablaba con una persona. O sea, vos ser vital en la vida. O sea, hay gente que está viva, pero está muerta porque no es vital, ¿entendés? Entonces, pues yo hablaba con una persona sobre mi vejez, o sea, cómo manejar la vejez, te lo digo así de una. Y entonces él me decía eso, o sea, me veía como una persona vital, con muchos proyectos, y me dice, vos sos una persona vital, ¿entendés? Eso es lo importante. La muerte es un accidente. Entonces vos en la vida lo importante es descubrir lo que te gusta, lo que te apasiona, y ser feliz haciendo eso y hacerlo bien. Intentar hacerlo bien. Necesitas la contraparte para materializar esa realización, para que se produzca un círculo. Si vos haces algo y suponete que lo tenés que vender, o sos psicólogo, necesitas tener pacientes, ¿entendés? Pero no para hacerte necesariamente millonario, ¿entendés? O sea, la felicidad está ligada a encontrar un propósito. Pero sin duda. Para mí, en la parte más filosófica, ética, para mí el sentido de la vida son los valores. O sea, vos sé una buena persona, no importa si hay derecha, izquierda, si sos católico, judío, musulmán, agnóstico. O sea, para mí el sentido de la vida es ser una buena persona. Básico. O sea, ser honesto con vos mismo, ser honesto con la gente que te quiere y con la gente en general. Y hacer lo mejor de vos. O sea, cada uno de nosotros tiene fortalezas, tenemos debilidades, tenemos un nivel de inteligencia que es relativo, obviamente, y voluntad, ¿no es cierto? Y paciencia. Y desarrollar eso para dignificar tu vida, ¿viste? Después la plata es muy relativo, porque
Si vos, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero ser millonario. Yo una etapa de mi vida yo quise ser millonario. Y estaba con esa obsesión que me parecía ridícula. Entonces, hacía todo por obligación. Entonces, no disfrutaba. Entonces agarré, renuncié y le dejé la empresa a mi primo. Entonces, digo, bueno, me voy a dedicar a tocar el piano, a pintar, a caminar. Entonces empecé a caminar y claro, empecé a tocar el piano, a dibujar. Digo, para esto soy un croto terrible. A los 90 días le dije a mi primo, para. Vuelvo. me quería matar mi primo, ¿viste? Pero bueno. O sea, hacer cosas que te gustan. Ah, claro. Te hago una pregunta, hacer Eduardo. cosas que te gustan, ¿viste? Hablaste y lo anoté, pues me quedó lo que dijiste al principio de la charla, como que tu mamá no te pudo dedicar mucho tiempo porque eran tantos hermanos que obviamente se le hacía muy difícil. Vos en tu vida, ¿le pudiste dedicar ese tiempo a tu familia, a tus hijos? Digamos, ¿hay algo de lo que te arrepientas, algún consejo que quieras dar a la gente que nos está escuchando respecto a eso? Claro. Bueno, sonamos, mis chicos me van a matar ahora. Bueno, te cuento. Cuando yo era joven, obviamente, a mis hijos le dedicaba el tiempo donde yo estaba, ¿no es cierto? O sea, siempre creo que fui buen padre. Seguramente mis hijos, no sé cómo me verán, por ahí me ven más distante, porque yo también me casé algunas veces y ahora, por ejemplo, tengo una hija de 8 meses, muero por ella. Tu padre a los 79 años. Sí, yo, Wow. o sea, muero por Calo, o sea, la cambio, la duermo, la baño, le doy de comer, juego, pero nuevamente dentro de mis tiempos, ¿viste? Pero justamente el otro día contaba que cuando fui a un evento, ella por ahí se acostumbra que yo la duerma y la tenía la chica que trabaja en casa y se puso a llorar porque yo la saludo para irme, me tenía que ir, y se puso a llorar, me mató, ¿viste? Me partió el corazón. A mí me gustan los chicos, en general siempre me gustaron los chicos. Yo, mirá, tengo una familia muy atípica. El otro día yo estaba con Calo en el ascensor de Malva y un señor me preguntó, qué rica, es lindísima Calo, me dice, tu nieta, me dice. Digo, no, digo, mi nieta tiene 30 y pico de años. Ahora, mis bisnietas tienen 5 o 6. Ella es mi hija, le digo, ¿entendés? ¿Y qué dijo? Y mis hijas son mayores que yo, en realidad, ¿entendés? ¿Y qué dijo? ¿Cómo reaccionó? El tipo que ya no me creyó, era un ecuatoriano. Pero mi bisnieta la viene a visitar a Calo. Y son muy graciosas. O sea, tengo fotos de una bisnieta mía que alza Calo, ¿entendés? Edu, tengo una pregunta de Bin, pero está relacionada a cuál es la mejor inversión de tu vida, pero yo te lo voy a cambiar. ¿Cuál es la mejor inversión de la vida de un hombre y de un hombre como vos? El amor. La parte afectiva. ¿Por qué? Porque sin el afecto no somos nada. ¿Entendés? Bueno, viste, o sea, Nietzsche te habla de toda la parte racional, pero te habla de toda la parte emocional. Nosotros somos una unidad, el ser humano. Y sin la parte emocional no funcionás. Sos Vos lograste una muchas cosas gracias computadora. al amor. ¿Cómo? ¿Lograste muchas cosas gracias al amor? Por supuesto. No, si yo no la tuviera Lina, no existo. Porque dependo mucho de ella emocionalmente, ¿entendés? Y de Calo, me muero. Y después mis otros hijos, ¿no? Yo tengo una pregunta. Una persona, o sea, vos, ¿cómo es un día a día tuyo? O sea, ¿a qué hora te levantás? ¿Ejercitás? ¿No ejercitás? ¿A qué hora vas a trabajar? ¿Te tomás momentos para pensar? ¿Cómo es un día a día tuyo? Bueno, primero que no, a las 7 de la mañana Calo llega a la cama, ¿no? Entonces duerme hasta las 9. Me cambiaron los horarios. Entonces, cuando se despierta Calo es una fiesta, porque está en nuestra cama, está feliz, ¿viste?
le abrimos las persianas, vamos a tomar el desayuno. O sea que estoy arrancando en teoría tarde, ¿viste? Entonces ahí me quedo, es una parte familiar, toda esa parte. Obviamente veo cómo abrieron los mercados, o si hay algún tema pendiente, es un celular, pero es una cosa rápida. Y aproximadamente a las 10 y pico, 11, voy para el Malva. Entonces ahí ya tengo agenda. La agenda mía es muy variada. Pues yo puedo estar bajando la reserva técnica para ver una caja de una obra importante que llegó, o puedo estar teniendo una reunión o con un empresario o con el equipo de Consultatio, o puede ser un tema de 1618, la empresa financiera, o tal vez puede ser ver los correos y actualizar los correos, aprobar pagos, puede ser planear viajes o confirmar viajes. Entonces yo tengo la parte del arte, tengo la parte de Consultatio. Consultatio tiene varios múltiples proyectos, digamos. O puede ser la parte familiar también, digamos. Entonces se mezcla indistintamente, no tengo así todo tabulado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿cómo dijiste que se llamaba la empresa financiera? 1618. Sí, 1618. Hoy, 1618, yo sé que recomendaciones financieras no se hace, pero por ejemplo, ¿qué estás haciendo vos con tu portfolio hoy? O sea, si podés dar una recomendación o qué Bueno, ves. no, yo hoy estoy bastante conservador. O sea, yo sigo todos los mercados, ¿no? En la Argentina estoy bastante conservador. O sea, no estoy invertido en la Argentina en términos líquidos. Estoy invertido en todos los proyectos que hago. Claro. Pero la liquidez, que es el colchón, no tengo comprado bonos argentinos, por ejemplo, que sin embargo rinde el 14%. O acciones, como a veces he tenido. Yo ahora estoy conservador con la Argentina. En el exterior, creo que las acciones en general en el mundo siguen subiendo, a pesar que están relativamente caras y que hace mucho que vienen subiendo, podrían corregir, pero no corrigen. Creo que el Bitcoin va a seguir subiendo, ahora ha caído un poco, está en las nubes, pero cayó un poco. En términos porcentuales, uno puede tener un porcentaje pequeño en el Bitcoin. ¿Vos invertís? O sea, ¿vos estás invertido en algo en Bitcoin? Ahora no, vendí la semana pasada, pero tenía más o menos 5% en Bitcoin. Okay. Y en oro. El oro está muy bien también. Mayor porcentaje en equity y bonos, pero bonos sobre todo latinoamericanos, aprovechando que pagan una tasa un poco más elevada, ¿no? Porque no tengo ninguna duda que Brasil va a pagar sus bonos u otros países latinoamericanos. Una pregunta, Eduardo, para aprender. ¿Por qué explicás que en estos momentos estás conservador con Argentina? Digamos, ¿qué es lo que ves? O sea, ¿cuál es el motivo? Bueno, nos estamos metiendo en el programa económico. Yo creo que tiene que haber un cambio en el programa económico. Esto va a salir en todos lados. Pero bueno, es así. Ya salió igual. Hace poco dijiste algo y salió. No, igual lo nuestro tiene que ser perdurable, así que no. Sí, igual esta nota va a salir unos 2-3 días antes de las elecciones. ¿Vos crees que va a haber un antes y después de las elecciones? ¿O? Yo eso. No son tan importantes. O sea, no lo sé. Pero me parece que sí. O sea, creo por de pronto que el gobierno tiene la intención de cambiar su política, digamos la estrategia política, que ha sido muy, muy, muy errónea, en el sentido de ser más dialoguista, digamos, ¿no? O sea, creo que haber planteado o Milei o Venezuela es un grave error para el país. Yo creo que tenemos que crear gobernabilidad en la Argentina, hacer un país previsible como es Uruguay. No creo en
enfrentamientos ni demonizar a nadie. Hay que construir. Eso es fundamental. Entonces el riesgo país bajaría automáticamente. Podríamos invertir nosotros 4. ¿Viste? La política no puede tener el protagonismo que tiene. Es absurdo. ¿No es cierto? No podemos jugarnos el país en cada curva. Eso es absurdo. Y luego creo que el tipo de cambio está demasiado exigido y eso te produce un desajuste total en el mercado de pesos, las tasas por las nubes, no cierra la actividad privada ni el empleo. Entonces creo que tiene que haber un ajuste que no es tan dramático y espero que sean más flexibles. Voy con la última pregunta y media del programa. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y vuelvo un segundo a lo filosófico. Entonces, si te encontraras con Dios al final de tu vida y Él te pidiera una reseña tipo película, la película de tu vida, ¿qué le dirías? ¿Te gustó? ¿Está buena la vida? ¿Tenés una crítica hacia la vida que Dios te da? Sí, pero yo podría interpretar a Dios. Claro, te lo encontrás. No creo, pero... yo generalmente yo no miro atrás y digo, si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Si yo naciese de nuevo, hubiera hecho las cosas muy diferentes. Pero no me culpo para nada porque hice lo mejor en cada momento. Uno se tiene que querer mucho humildemente, ¿entendés? No hay regrets, como se dice en inglés, ¿entendés? Estoy muy feliz por lo que hago y trato de mejorar cada día, ¿viste? Entonces, como dijimos que este programa iba dedicado a tu viejo, a tu papá, para cerrar la nota, ¿qué le dirías a él? Bueno, a mis padres, digamos, ¿no? Bueno, que he tratado de ser el eslabón, de continuar la cadena, que ellos son parte también, porque mis abuelos también tenían las mismas características que mis padres, ¿no es cierto? Son como legados, pero que están muy centrados en la parte ética, ¿entendés? En el buen comportamiento como ser humano, ¿no? Bueno, ha sido un lujo para nosotros tenerte. Un aplauso enorme Gracias. para Eduardo. Bueno, Y el muchas regalo, gracias. El regalo tenemos. Un regalito. Hay un regalito. Bueno, Gracias, muchas Eduardo. De Libus para todos. Espero que lo puedas disfrutar en familia. Un aplauso de vuelta para Eduardo. Grande. Libus, cracks. Muy Gracias, bueno, Eduardo. muchas gracias. Sos un genio. Chao, no, qué genio.